Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Así que, queríamos también estar en este tiempo allí. Bien, vamos a abrir en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 12. Y bien, ya el próximo domingo, el otro, ya vamos, Dios mediante, a terminar con el estudio de Nehemías. Y vamos a mirar allí Nehemías. Y Dios mediante, vamos a empezar a estudiar los domingos. En febrero, Dios mediante, vamos a comenzar con Primera de Corintios. Y sin duda que es un libro que tiene mucho para estudiar y bastante interesante, sin duda. Así que estén leyéndolo si quieren, leyendo Primera de Corintios y también sacando preguntas, que hay cantidad de preguntas que surgen allí, y juntos podamos ir estudiando la palabra de Dios. Y bien, Nehemías capítulo 12, versículo 27. Nehemías 12, 27, dice allí la palabra de Dios: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Vamos a leer hasta allí. Dios, queremos darte gracias por poder estar juntos en esta tarde, por poder cantar, alabar a tu nombre y estar recordando también lo que tú has hecho, Padre, pero también estamos cantando y recordando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Y que podamos estar cada uno, sí recordando, pero también anunciando el propósito de aquel nacimiento, Señor. Padre, queremos poner cada una de las peticiones que mencionábamos delante de ti, a nuestros hermanos, para que tú estés con tu gracia sosteniendo y, como mirábamos en la cena, como Rey, tú estés obrando y haciendo tu propósito y dándonos la gracia también a cada uno para estar siendo sostenidos en ti, Señor. Y ahora, Dios, rogamos para que tú hables a nuestros corazones con tu palabra. Oramos y pedimos esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Y bien, y la ciudad de Jerusalén estaba cada vez tomando forma. Mirábamos el domingo pasado allí los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes que habían comenzado a estar habitando allí en la ciudad. Y bien, estaba poco a poco, no solo había sido levantado las murallas, anteriormente no solo se había levantado allí el templo, sino que, bien, hemos mirado, la gente se comenzó a comprometer y a obedecer la ley, ¿sí? Mirábamos, y se obligaron a cumplir un pacto con Dios de ser fieles a lo que Dios había establecido. Y bien, al llegar al final de la reconstrucción, el pueblo fue convocado para, festejar un gran culto de dedicación allí de aquello. Querían como ciudad, y mejor dicho como habitantes, poner aquella ciudad en las manos de Dios, para que Él fuera aquel que estuviera reinando sobre aquel lugar. Y podemos observar a través de todo el libro, y también no podemos dejar fuera de la historia también la parte del libro de Esdras, que junto con la reconstrucción vamos viendo una renovación espiritual del pueblo de Israel. Pero también es cierto que
aunque los muros se habían terminado, aunque el templo estaba allí, bueno, la celebración de esta dedicación a Dios se pospuso hasta que, bueno, el aspecto espiritual del pueblo, la relación del pueblo y Dios no llegara al punto correcto. Y bien, quiero ir con ustedes ahora al libro de Esdras, capítulo 1. Y podemos decir, hermanos, que hasta no haber completado en todos los aspectos la obra, no estaban listos para esta gran dedicación del muro. Hasta que el pueblo no estuviera, no solo era la parte física, sino la parte espiritual debía estar completada. Para que el pueblo así estaba preparado para allí dedicar aquellos muros, aquella ciudad para Dios. Y bien, este punto de la historia es, o podemos llamar que es el clímax entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Bien, allí se conjuga la reconstrucción del templo y también la reconstrucción de los muros y el funcionamiento de la ciudad. Y miren conmigo en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 3, dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Desde aquel tiempo, en el libro de Esdras, en el capítulo 1, el propósito, del pueblo era subir allí a Jerusalén, edificar la casa de Dios, edificar aquella ciudad en la cual Dios se había manifestado, en la cual Dios había reunido a su pueblo. Por lo tanto, al llegar a este capítulo 12, y estos versículos 27 en adelante, encontramos allí, el propósito por el cual se había iniciado todo allí en Esdras capítulo 1. Un pueblo yendo, un pueblo dando voluntariamente, un pueblo trabajando para que llegara aquel gran día, la dedicación de esos muros de aquella ciudad a Dios. Y bien, lo primero que vemos, si leíamos, volviendo a Nehemías capítulo 12, versículos 27 al 30, encontramos, la convocatoria. La convocatoria para que el pueblo fuera y aún la purificación del pueblo. Y como hemos visto a través del libro de Nehemías, Nehemías no solo fue un buen administrador, sino que también fue un varón que amó y fue dedicado a Dios. En cada una de las intervenciones de aquel hombre encontramos a un hombre que no solo había sido muy inteligente en organizar el trabajo, en ver cuáles eran las necesidades, no solo tenía un buen puesto y era confiable allí donde él estaba, sino que también, era alguien que siempre buscaba a Dios. Oraba, ponía sus problemas delante de Dios y buscaba honrar a Dios. Y bien, él quería que el pueblo, en este caso, adorara a Dios. En esto vamos a ver por medio de la música, las ofrendas. Y allí se convocó a ese culto de acción de gracias, podemos decir. Un culto especial de acción de gracias y adoración al Señor por lo que Él había hecho y cómo Dios había capacitado a aquel pueblo. Y cuando miraba y trataba de mirar toda la historia de Esdras y toda la historia de Nehemías, sin duda de que fueron largos años de uno al otro, que juntamos, ¿verdad?, allí dentro de la historia. Podemos ver que hubo tiempos fáciles, hubo tiempos difíciles en que la obra quedó paralizada, pero a través de cada uno de estos tiempos, tanto Esdras como líder espiritual y Nehemías como
el laico, el líder allí gobernando desde la parte secular, reconocían, y también el pueblo, que Dios había estado con ellos. Dios había hecho posible hasta ese tiempo no solo la reconstrucción del templo, sino aún de los muros, y sin duda ellos querían dar gracias a Dios. Hermanos, el pueblo tenía muchas razones para regocijarse. Desde ese dicto allí en Esdras capítulo 1 del rey de dejar ir a aquellos que quisieran a Jerusalén, hasta el cuidado en el viaje, hasta que Dios también levantó a Nehemías allí para ir también a Jerusalén, muchos motivos por los cuales agradecer. Por lo tanto, allí quiero leer el versículo 27, dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Bien, allí de todos los lugares se trajeron los levitas. Y el relato habla también de los hijos de los cantores, que participaron allí también en esta celebración. Y bien, estos hijos de los cantores no necesariamente eran los hijos de sangre de aquellos que cantaban, sino que tienen relación, ¿vieron cuando en la Biblia dice la escuela de profetas? Aquellos que estaban con Elías, por ejemplo, Eliseo, en esa escuela aprendiendo de ese profeta, también se refiere a estos hijos de cantores, a aquellos que estaban también aprendiendo para llevar adelante ese ministerio en el templo. Pero entendemos y al ver allí, vemos que Nehemías y el pueblo trataron de convocar a todas las personas. Era un gran día, era un gran acontecimiento. Y la idea es que no quedara nadie fuera, sino que todos participaran. Y bien, miraba allí, y quiero que noten el versículo 27, porque vamos a mirar esto, la segunda parte, donde dice, en segunda oportunidad, dice, para hacer la dedicación y la fiesta con alegría, para hacer la celebración con alegría, con alabanza, y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Esa palabra fiesta es la misma palabra del versículo 43 y es alegría. Aquella celebración era una ocasión de gran alegría, Pero si bien estaban todos reunidos, antes de comenzar aquella celebración, bien, vemos que los sacerdotes, los levitas, se purificaron a sí mismos y así también toda la congregación. Versículo 30 dice, y se purificaron los sacerdotes, los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Bien, el pueblo, el corazón tenía que estar limpio y preparado para aquel tiempo de adoración y comunión con Dios. La santidad tenía que anteceder a ese tiempo de alegría y de gozo. Y si nosotros queremos invertir alegría y luego santidad, el resultado va a ser totalmente opuesto. Así como dijimos que aunque estaba el templo, los muros estaban terminados, aquel pueblo tuvo que también reconstruir la parte espiritual y aquellos líderes tuvieron que guiar, como hemos mirado. También en este caso, la limpieza y la santidad tenían que estar antes de poder disfrutar con alegría aquel gran acontecimiento. Y bien, en los versículos 31 al 43, vemos allí la celebración en sí. Y leo el versículo 31 que dice, hice luego, allí vemos que Nehemías aparece nuevamente en escena, dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá. Y allí comienza a relatar cómo se organizó el pueblo para esta fiesta de adoración, de acción de gracias, dedicación de los muros.
Y bueno, vemos que en primer lugar allí lo que hace, dice la palabra, aquel coro que estaba organizado y se había allí instituido, se dividió en dos partes. Uno estaba a cargo o iba encabezado por Esdras, el líder espiritual, y otro iba encabezado por Nehemías. Y bien, allí había personas idóneas que iban en esos coros que iban alrededor del muro. Y el accionar o el propósito de aquellos dos grandes coros era una acción de gracias hacia Dios. Y cantaban y se alegraban en lo que el Dios Altísimo había hecho. Y bien, estos dos grupos al final vemos que salen y se juntan allí en la casa de Dios o en el templo. Miren conmigo el versículo 38, 12:38, dice: el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de hornos hasta el muro ancho. El 40 dice: llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y bien, de esta forma, uno y otro coro llegaron allí a la casa de Dios, al templo. Y leía uno de los comentarios que estaba mirando y he estado leyendo a través del estudio. Dicen que las excavaciones que se hicieron de esos muros, dicen que el ancho era tal que podían caminar por arriba del muro hasta 3 personas. 3 personas, ¿no? Más o menos para identificar cuál era el ancho de la ciudad. Y esa celebración y esa gente iba de 3 marchando con su música, sus cánticos, adorando a Dios. Y cuando leía esto, pensé enseguida en quién. En Tobías. ¿Se acuerdan que dijo aquel hombre? No solo podía subir una zorra, sino podían subir 3 personas, podía subir un coro con todos los instrumentos que estos llevaban y el cántico de adoración, y aquel muro no cayó. Y ahí vemos que aunque el enemigo se levante para menoscabar lo que es el cristianismo, lo que es la iglesia, nuestro Dios es fiel. Y aunque sin duda que cuando eso pasó en el capítulo 4, aquellos judíos, como se les decía, débiles judíos, y no habrá sido grato escuchar estas palabras por aquellos enemigos, que eran más fuertes, sin duda, pero Nehemías y el pueblo se apegaron a la fidelidad de Dios. Nehemías y el pueblo se apegaron al plan y al propósito de Dios, reconstruir los muros. Y al final vemos que no solo una zorra no lo iba a tirar, sino que allí estaba aquel pueblo honrando a Dios. Pero aún podemos pensar, bueno, ¿qué podía decir ahora Tobías? Al ver a aquel pueblo dando vueltas, aquella gente dando vueltas, dando esa vuelta alrededor del pueblo, sin duda la boca de aquel hombre habrá quedado tapada, porque Dios, una vez más, es poderoso y Él está en control de todas las cosas. Bien, luego de que aquellas dos partes o esos dos grupos marcharon, llegaron allí al templo, allí se detuvieron, entendemos, allí en lo que es el patio exterior del templo, y allí alabaron a Dios. Y bueno, hicieron sacrificios a Jehová. Miren conmigo en este capítulo 12, versículo 43, 12:43. Dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento.
Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Bien, allí ellos comienzan a llevar sacrificios. Y estos sacrificios se refieren a los sacrificios de comunión, en los cuales este sacrificio era de la siguiente manera: una parte era sacrificada quemada para Dios y la otra parte la gente comía. Por eso era un sacrificio de comunión, en la cual se daba la parte que le correspondía a Dios y la otra era para participar juntos, también como en este caso adorando a Dios. Estos sacrificios generalmente se brindaban en ocasiones de agradecimiento y alabanza a Dios. Y obviamente esta era la ocasión ideal en la cual el pueblo estaba mostrando gratitud a Dios. Y en este caso podemos ver que fueron muchos los que participaron de este tiempo de gratitud. Y esto también era una manifestación más de que aquella muralla y aquello que el pueblo había hecho no solo era el plan de reconstruir solo una ciudad, de reconstruir un templo físico, sino era un lugar en el cual, estaba guiado y dirigido por un Dios santo, para que su pueblo se reuniera. Y allí, volviendo al versículo 43, dice que se regocijaron, dice versículo 43, alegraron, ¿sí? Se recrearon, tuvieron contentamiento, dice allí el versículo. Y en el idioma original, la palabra alegría, o la raíz de la palabra alegría, y aparece en 5 oportunidades. En 5 oportunidades. Y sin duda este versículo original manifiesta el gozo, la alegría que había en aquel pueblo. A tal punto, que vemos que el pueblo se gozó, y dice el versículo 43 que fue oído desde lejos. Hermanos, este punto en el que había llegado el pueblo de Israel era un punto culminante dentro de la historia en esta época del pueblo. En que, como bien leíamos el versículo 27, recuerdan que la palabra fiesta significaba alegría. El pueblo vino con alegría, alabar a Dios. Y ahora estaban ellos siendo partícipes de ese momento en el cual estaban dedicando aquel lugar. Y algo que notaba también es que la palabra de Dios destaca, ¿no? Final del versículo 43. Se alegraron también, ¿quién? Las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Y vemos que cuando en la Escritura se hacen aclaraciones es para mostrar algo. Y lo que podemos notar es que el autor del libro de Nehemías destaca este hecho, en el cual todos, unánimes, se gozaron y se alegraron. Pero también debemos contrastar esto con el libro de Esdras. Miren, Esdras capítulo 3. Perdón, Esdras 10 primero, después 3. 10:1. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Bien, mientras que vemos en Esdras 10 que todo el pueblo en unidad lloraba a consecuencia del pecado del pueblo, ahora podemos ver cómo el pueblo en unidad se alegra por lo que Dios se había hecho.
y poder participar de aquel maravilloso tiempo en el cual poder agradecer por lo que Dios había hecho. Y bueno, ese punto y esa alegría fue tal que dice el versículo 43 que fue oído desde lejos. Fue oído desde lejos. Y sin duda de que el gozo de aquel pueblo fue de testimonio para todos aquellos pueblos que estaban alrededor. Algo estaba ocurriendo. Dios estaba siendo magnificado. Y cuando el pueblo de Dios adora y magnifica a Dios, también es visto por otros. Y allí sí, en Esdras capítulo 3, encontramos que el pueblo comenzó a cantar y a alabar, 11, y dar gracias a Dios por lo que dice el versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Bueno, cuando sucedía esto, se escuchó esa alegría con llanto. Pero también en aquella oportunidad, aquel clamor se escuchó desde lejos. Y bien, vemos aquí a un pueblo gozoso, y que ese gozo también es un testimonio a aquellos que estaban a su alrededor. Y como decíamos hoy, bueno, ¿qué podían ahora decir aquellos grandes enemigos que había tenido? Gesén, Tobías, aquellos que se habían opuesto ahora estaban viendo cómo Dios había dado la gracia y el poder para que el pueblo en obediencia pudiera no solo reconstruir el templo, los muros, sino volver a poblar aquella ciudad santa, como mirábamos el domingo pasado, en la cual Dios quería seguir manifestándose a su pueblo. Y bien, en los versículos 44 al 47 encontramos allí, bueno, la preparación para recibir aquellas ofrendas. Y leemos versículo 44 que dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Bueno, luego de aquel tiempo en el cual el pueblo se volcó, podemos decir, a la adoración y a través de ella dar gracias a Dios. Luego de ellos siguió organizándose allí aquella administración del templo. Y bueno, allí en aquellas cámaras donde se guardaban los tesoros, las ofrendas que daba el pueblo, bueno, se designaron personas para llevar adelante esta tarea. Y luego de tantos años en que esto no se desarrollaba, tantos años en que, bueno, el pueblo no había llevado
las ofrendas para Dios, y tantos años en que esto no había estado ordenado, que esto también marcaba la importancia que tanto Nehemías como los líderes Zorobabel y Esdras daban a aquel hecho, que se organizaron. Y dice que el versículo 44 dice que era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Sin duda que el pueblo, al ver aquel servicio y poder ver nuevamente, visiblemente lo que era la adoración, trajo gozo, alegría. Como hemos mirado, tal vez algunos de estos nunca habían participado en estas ceremonias que Dios había establecido en su palabra. Tal vez habían escuchado, se les había contado, pero ahora ellos estaban siendo parte de la adoración al Dios verdadero. Y eso trae sin duda siempre gozo, el poder tener el privilegio de adorar a Dios. Y ciertamente a veces perdemos de vista este privilegio que tenemos cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, de poder adorar, alabar a Dios. Y el pueblo se gozaba y comenzaron allí a traer, ¿verdad?, las ofrendas. Y nuevamente los judíos, el pueblo de Israel, volvió a sostener allí al personal, digamos, del templo que servía. Y bueno, allí vemos a un pueblo que poco a poco vuelve a tomar el lugar que Dios esperaba que su pueblo tomara, en el cual Dios tuviera el primer lugar y fuera el centro del mismo. Y bien, en los capítulos 13, versículos 1 al 3, en esa reconstrucción también espiritual del pueblo, los primeros 3 versículos dicen allí la palabra de Dios: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y bien, al leer nuevamente la palabra de Dios, descubrieron las enseñanzas allí del libro de Deuteronomios y se dieron cuenta que, bueno, había algo que estaban haciendo mal. Aunque habían sido confrontados en otras áreas, aunque el pueblo había áreas que ya había, digamos, arreglado las cuentas con Dios, había aún otras áreas en que ellos debían volver y debían corregir. Y bien, como hemos mirado anteriormente, fue la palabra de Dios la que trajo luz a aquellas personas. Fue la palabra de Dios la que trajo allí la convicción, en este caso de corregir aquello que ellos estaban haciendo estaban haciendo mal y era desagradable y era pecado contra Dios. Y al oír esta instrucción, dice que se alejaron de los extranjeros de en medio de ellas. Y bueno, este pasaje que encontraron excluía a los amonitas y moabitas. Y a través de, tal vez, ese tiempo en aquel lugar, aquel pueblo, bueno, se había comenzado a relacionar con los amonitas y moabitas. Y bien, lo que vemos allí es que ellos debían cortar la relación con estos pueblos. Una es porque ellos no adoraban a Jehová y Dios mismo había establecido, bueno, que ellos no podían tener comunión con aquellos pueblos. Y sin duda que, como sabemos y recordamos, no hay comunión la luz con las tinieblas. Pero también, si esto no significaba que los extranjeros no podían llegar a ser partícipes de las promesas de gracia y misericordia. Porque como mencionábamos también anteriormente, podemos ver dentro de la historia del pueblo de Israel algunas personas que no pertenecían a el linaje israelita. Decíamos Rahab, decíamos también Ruth y muchos otros.
Aún podemos ver a estas mujeres siendo partes en la genealogía del Señor Jesucristo. Lo que aquí tenían que tener presente es que ellos no podían tener una relación, comunión, comunicación con aquellos pueblos, porque esto iba a ocasionar que su corazón se alejara del Dios verdadero. Bueno, el pueblo, dice el versículo, volviendo, versículo 3 del capítulo 13, cuando oyeron pues la ley, se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Bueno, si se habían comenzado a mezclar, ellos tenían, ¿sí?, que tomar, bueno, esta decisión difícil, podemos pensar, pero si querían agradar a Dios, debían ellos, bueno, dar este paso de obediencia a Dios. Y bien, dice que el pueblo, ¿sí?, comenzó, ¿sí?, a obedecer. Cuando oyeron, obedecieron. No era suficiente que aquel pueblo hubiera escuchado. No era suficiente que aquel pueblo lo hubiera entendido, sino que ellos debían separarse. Y es tal cual lo que dice la palabra de Dios. Oyeron y se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Hubo ese paso, hubo esa obediencia. Y bueno, aquel pueblo pudo seguir disfrutando de ese regocijo que traía estar en comunión con Dios. Y podemos cerrar pensando en esta porción de la palabra que hemos visto en esta noche. Bueno, un corazón agradecido canta gozosamente a Dios. Un corazón agradecido da y ofrenda voluntariamente a Dios. Y un corazón agradecido obedece totalmente a Dios. Y cuán importante es que aprendamos a dar gracias y a ser agradecidos por lo que Dios hace. Porque es a través de esa gratitud que, repito, cantamos, damos y obedecemos totalmente a Dios. Y que ciertamente podamos también nosotros poder ser parte de este hecho, de ese corazón agradecido, por lo que sin duda Dios ha hecho, podamos cantar con gozo, dar con gozo a nuestro Dios y obedecer totalmente a Dios para seguir disfrutando del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza cada día. Vamos a orar. Dios, gracias por tu preciosa palabra, en la cual podemos meditar y en la cual podemos aprender. Pero como bien mirábamos, que no solo escuchemos, entendamos, sino que demos los pasos de acción para obedecer. Y Padre, sin duda que así como el pueblo miraba, como tú les trajiste hasta aquel lugar y como tú le bendijiste, cuán cierto es que debemos nosotros también mirar a todo lo que has hecho por nosotros. Cuán cierto es que debemos tal vez mirar atrás al ver cuando tú nos salvaste, de dónde tú nos sacaste, lo que tú has hecho en nuestra vida, y que eso nos ayude a, con gozo, adorar y alabar y dar gracias a tu nombre. Por eso, Dios, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros hasta aquí. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. Y Dios, te alabamos. Y que ese corazón agradecido sea siempre una característica en nosotros. Porque al recordar lo que has hecho, eso trae gozo a nuestra vida. Por eso, gracias, muchas gracias. Y ayúdanos a que esa gratitud lleve a darnos, a dar y a obedecer totalmente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y sosténnos. Te alabamos, te damos gracias, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.